El Partido Socialista de Madrid tiene nueva dirección, pero su reestructuración no está exenta de polémica. Óscar López, flamante secretario general de los socialistas madrileños, ha decidido situar a Pilar Sánchez Acera como su número 2 en la ejecutiva regional. Un nombramiento que no es precisamente inocuo. Sánchez Acera no es solo una fiel colaboradora de López, sino que su nombre ha estado en el centro de una de las controversias políticas más sonadas del último año, ahora con investigación judicial en curso, la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una maniobra que acabó con la carrera de Juan Lobato, lo recordarán, al frente del Partido Socialista de Madrid. Ahora López la recompensa con el puesto clave de la Secretaría de Organización. Un mensaje claro no solo a Isabel Díaz Ayuso, sino también a quienes dentro del partido dudaban de la línea a seguir. La dirección de Ferraz parece haber cerrado filas. Mientras tanto, Pedro Sánchez, en este Congreso del PSOE de Madrid, volvía a cargar contra Ayuso, acusándola de estar al servicio de una supuesta multinacional ultraderechista y de financiar a tertulianos para propagar bulos. Una estrategia ya conocida que resurge en momentos de debilidad, como el que atraviesa en estos días el propio gobierno de Pedro Sánchez. La situación parlamentaria, ya lo saben, es precaria y la dependencia de Junts es cada vez más evidente. En el horizonte, la amenaza judicial que pende sobre el fiscal general del Estado, con esa inminente declaración de Villafañe y la posibilidad de que todo acabe en un procesamiento. Y hablando de olvidos oportunos, Reyes Maroto, que compareció hace apenas unos días en el Senado asegurando que no recordaba conocer a Víctor de Aldama. Hoy sabemos que no solo lo conocía, sino que intercambiaron medio centenar de mensajes y compartieron reuniones con el empresario Javier Hidalgo. Pero ya se sabe, la memoria política es frágil cuando conviene. En la otra orilla, las encuestas que reflejan un escenario preocupante para el Partido Socialista. Partido Popular y Vox suman ya una media de 190 escaños, con los de Santiago Abascal creciendo a costa del Partido Popular. La política sigue su curso, arranca una nueva semana y la estrategia socialista se mantiene. Cuando las cosas se complican, el foco siempre se pone en Ayuso. Veremos hasta cuándo funciona. Muy buenos días, es lunes, comenzamos la semana aquí en Dando Caña en este día 3 de febrero, en el que el santoral del día de hoy celebramos San Óscar de Brema y San Blas. Muchísimos asuntos encima de la mesa para comenzar la semana. Hoy el foco en página de tribunales está puesto en esa investigación judicial. Arranca el juicio contra Luis Rubiales por ese beso a Jenny Hermoso, del que luego hablaremos, aunque no por ello menos importante es el resto de cosas que tenemos en la pauta del día de hoy. No solo hablaremos de esos aranceles de Donald Trump, sino también de todas las novedades que hay en página política, porque este fin de semana dos congresos, el del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid y el de Valencia, en ambos se volvían a escuchar diferentes ataques contra el Partido Popular, no solo el de Isabel Díaz Ayuso, sino también el de Mazón, y con los sindicatos en la calle. Apenas reunieron a unas 500 personas en Madrid, pero en fin, ya saben que UGT y Comisiones Obreras decían que había que protestar contra esa posición del Partido Popular y de Junts que impedían sacar adelante el decreto. La semana pasada el Gobierno aprobó el decreto, incluso tanto desde el partido de Carles Puigdemont como desde el de Feijóo se decía que iba a apoyar ese decreto, y aún así los sindicatos decidieron mantener esa manifestación que ha resultado un verdadero fracaso. Hablaremos de las encuestas, de los diferentes sondeos que en este lunes pronostican qué es lo que ocurriría en España si a día de hoy se produjese un adelanto electoral. Hablaremos de del caso Koldo y de muchos más asuntos, así que les pedimos que se queden con nosotros en estas 2 horas, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, no sé exactamente cuánto hace, pero no hace mucho os hablé del tren de Aragua, que era la operación esta que Venezuela tiene. Unos días. Sí, muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la información me llegaba de gente perseguida, pero es que este fin de semana me llamó uno de los pocos que quedan huyendo de esto, y entonces me explicaba que hubo una operación que se llamaba Brazalete Blanco, el jefe Diosdado Cabello como siempre, y esa operación se saldó con el secuestro del capitán Añelo, que fue entregado, y eso es importante que se sepa, por el Ejército de Liberación Nacional colombiano a Venezuela. Ese está encerrado desde hace ya unos meses con una herida en la pierna que no ha curado nadie, o sea, se va a morir en una cárcel de Venezuela, de Caracas. El otro fue asesinado, como dije aquí, que era el teniente Ojeda, que fue asesinado en Chile. Y el tercero es este chico,
que se llama Pablo Parada, que él y su familia están escondidos en la selva colombiana y está pidiendo una señal de socorro. Y por eso me llamó para que volviera a entrevistar, que la había entrevistado hace poco, para que le entrevistara, para intentar que eso llegue a alguna ONG que pueda haber normal en el mundo, porque pues está todo el grupo del Tren de Aragua buscándole en la selva colombiana, o sea, se la está jugando, no él solo, sino bastante más gente. Entonces en la entrevista me cuenta cómo han sido el asesinato de uno, el secuestro del otro y toda la historia, quién está detrás, quién no deja de estar detrás. Las conclusiones son las mismas que dije la anterior, pero en este caso es que es una señal de socorro de este pobre hombre y de su familia que están escondidos, insisto, en la selva colombiana. Entonces, eso lo tengo, si alguien quiere leer la entrevista, la otra también, está en el noentiendonada.es, y si alguien es capaz de mover eso, para que se sepa, porque lo que está pidiendo es ayuda, claro. Internacionalmente, cuanto más notoriedad tenga su caso, menos peligro corre, supone, o más, yo creo que menos peligro corre. Pero, en fin, hay un pequeño problemilla. Desde luego que sí. En fin, nos acompaña en esta mesa para debatir todos los temas del día Miguel Robledo, muy buenos días. Buenos días. Y también Santiago Tomás de Carranza, muy buenos días. Con ellos hablaremos a lo largo de todo el programa de hoy de todos estos asuntos que centran la actualidad política del día. Enseguida nos vamos con una interesantísima entrevista, pero antes tenemos que hablar de citas, porque uno de los días más esperados será el de hoy, que es el Día de la Marmota. Ya saben que la marmota Phil sale y precisamente pronostica cuánto va a durar el invierno. Pues la marmota Phil predice 6 semanas más de invierno porque, según ha salido, ha visto proyectada su sombra. Invierno también a nivel político, con todo lo que está sucediendo para el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, Marín Vallejo, muy buenos días. Esta semana no va a ser nada fácil para este Ejecutivo. Así es, Alba, muy buenos días. Arranca la primera semana de este mes de febrero con la mirada puesta en los juzgados, concretamente en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, aquí en Madrid. Hoy allí comienza el juicio a Luis Rubiales por el beso que le dio a Jennifer Hermoso durante la final del Mundial. Un beso que, según está diciendo ahora mismo la futbolista, no fue consentido. Rubiales se enfrenta a una petición de 2 años y medio de cárcel por agresión sexual y coacciones, además de la prohibición de acercarse a ella a menos de 500 metros o comunicarse durante 8 años y una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Serán 11 días de declaraciones, siendo la última de ellas el próximo día 19 de febrero. Mañana martes se prevé que sea un día bastante intenso en política. El Gobierno va a aprobar en el Congreso de Ministros la reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a las 37 horas y media. Tras esta aprobación, el texto va a recibir los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico Social para volver a la Moncloa como proyecto de ley. Trabajo estima que solo tendrá finales de este mes. Después entrará en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva. También este martes la mesa del Congreso se va a reunir para tramitar la cuestión de confianza a Pedro Sánchez a petición de Junts. Recordemos que, a pesar de que se va a tramitar, el Gobierno no contempla que se lleve a votación. Ese día también se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que padecen solo aquí en España casi 300.000 personas. Y en una vista más internacional, este mismo martes Donald Trump va a recibir en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu, en la que es la primera invitación que hace el nuevo presidente de Estados Unidos. Ya el miércoles en el Senado se va a llevar a cabo la comisión de investigación sobre la gestión del presidente del CIS, en la que va a comparecer Félix Requena Santos, el expresidente del Centro. A finales de semana, el viernes 7 y el sábado 8 de febrero, Madrid va a acoger la cumbre Patriots, un encuentro que va a servir para trazar la estrategia a seguir de los países liderados por patriotas europeos. Esta cumbre estará presidida por Santiago Abascal, presidente de Vox y de Patriots, y en la que intervendrán Marine Le Pen y también Víctor Orbán. Gracias, Marín. Precisamente esa cumbre es la primera en la que va a estar presidida por Santiago Abascal, después de que haya sido elegido como presidente. Si les parece, hagamos una previa de esta cita tan importante que va a suceder al final de esta semana aquí en Madrid. No podemos ir todavía. ¿Sí? Pues vamos a verlo. Patriots for Europe celebra su primera cumbre en Madrid los días 7 y 8 de febrero. El encuentro, presidido por Santiago Abascal, congregará a los principales partidos conservadores del continente, con la presencia de Víctor Orbán y Marine Le Pen, entre otros muchos que vendrán de Portugal, Italia, Grecia, Polonia, Dinamarca, Letonia, República Checa, Austria y Países Bajos. La cita no solo hace alarde del músculo internacional de Vox,
También servirá para diseñar la estrategia a seguir en los próximos meses a raíz del cambio del panorama internacional con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Una estrategia orientada también a hacer frente a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, presentando una alternativa clara y sólida. Lo cierto es que la Unión Europea no está preparada para lo que se le viene encima, con China y Estados Unidos luchando por la hegemonía mundial, sobre todo tras el anuncio de la posible apertura comercial de Estados Unidos a China anunciada por Trump. Europa no está ni se le espera por la sobreregulación que asfixia la actividad económica y por los constantes obstáculos que se autoimpone con la Agenda Verde y con el consentimiento de competencia desleal externa. El crecimiento y la productividad están estancados, como reconoce la propia Comisión. Patriots sostiene que Europa necesita una alternativa, una reacción que cambie el rumbo por completo para que el viejo continente salga de su irrelevancia actual. He ahí el motivo de esta cumbre. El tercer partido más grande del Parlamento Europeo aboga por una Europa fuerte, próspera, segura y que conserve su identidad. Hay una alternativa a la coalición de populares y socialistas en Bruselas, a su fanatismo climático y a sus políticas de puertas abiertas a la inmigración masiva. Vox no solo hace la función de aglutinador de los patriotas en Europa, al mantener buena relación también con el Partido de los Conservadores y Reformistas. La formación de Abascal también liga a la derecha europea con la americana a través del Foro de Madrid y gracias a su estupenda relación con los gobiernos de Milei y de Trump. Vox cree que si todas las fuerzas patrióticas van a una, vencerán a las fuerzas globalistas que ya sufrieron un duro golpe en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Esta cumbre de Madrid va de cómo hacer a Europa grande otra vez. Bueno, el viernes y el sábado veremos cómo se produce finalmente esa cumbre. Ahora cambiamos radicalmente de asunto. Saludamos aquí en nuestra mesa a Peter Kopa. Muy buenos días, es un placer tenerle. Buenos días, gracias por invitarme. El placer es nuestro. Con él vamos a reflexionar sobre algunos de los asuntos y precisamente ahora leía en thinktanklatam.org, donde comparte sus diferentes visiones sobre distintos asuntos, un artículo titulado Falsificación de la realidad, donde analiza precisamente cómo muchos de los frentes están desmoronando ese intento globalista. De hecho, la llegada de Donald Trump, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca es precisamente también un síntoma de lo que va a suceder en estos meses, de cómo algo está cambiando en el mundo, ¿no? Así es. Bueno, ¿quiere que hable sobre falsificación? Sí. Bueno, la falsificación de la realidad es una verdadera tentación, porque falsificando la realidad uno puede manipular de una forma no violenta y suave, digamos, a masas humanas. Puede manipular muchas cosas, ¿no? Sencillamente diciendo que yo, como ejemplo, por ejemplo, si uno dice que el hombre solo es materia y que es como un animal solamente que piensa, pues es falsificar una realidad. Pero claro, si ese principio se establece como base de toda una arquitectura ideológica, pues de ahí salió el comunismo, que tiene en su base una falsificación. Lo mismo acaba de decir el nazismo, ¿no? Que también tiene una visión del hombre totalmente equivocada y dio lugar a la ideología nazista que conocemos muy bien a dónde ha llevado al mundo, ¿no? Entre ambas ideologías, pues fácilmente han tenido que dejar la vida, no sé, creo que 150 millones de personas, ¿no? Yo mismo nací en Praga en el 44 y bueno, pues todavía recibí un poquito de ese ambiente. Mis padres luego fueron obligados a abandonar el país y, en fin, tuve suerte, caí en Sudamérica y me crié allí y tal. Por eso hablo un castellano un poco hispanoamericano. Y yo veo que las redes y mienten muchísimo y todo el mundo queriendo, sobre todo la Agenda 2030, realmente con unas mentiras brutales, ha conseguido o ha intentado conseguir un dominio del hombre de una forma totalmente sin precedentes, ¿no? Por ejemplo, dando barra libre o libertad para que cada uno diga si es hombre o mujer, por ejemplo, una tontería, ¿no? O
creando artificialmente un antagonismo entre el hombre y la mujer como si fuesen dos fuerzas que luchan contra sí y no es así, ¿no? En fin, son mentiras, el racismo, la mentira, en fin, muchas mentiras y sobre esa mentira luego, por supuesto, en el tema ecológico se ha mentido a pesar de que los científicos, la gran mayoría de los científicos, una y otra vez han dicho que el CO2 es irrelevante para el clima. ¿Por qué? Porque es una fracción muy pequeña de la atmósfera y si aumenta un poquito, de 400, no sé cómo está ahora, miligramos por metro cúbico, en fin. Mucho más relevante es la humedad y las nubes y sobre todo la actividad solar. Bueno, esa mentira pues fue estilizada, podría seguir con, bueno, todo fue subrayado por las lágrimas de ¿cómo se llama esta chica que sabe llorar? ¿Cómo se llama? Bueno, Thunberg, Greta. ¿no? Greta Thunberg. Greta, eso es. Me falla la memoria un poco. Bueno, pues eso es toda una aventura, ¿no? Menos mal que estamos volviendo al buen sentido. Desde la victoria de Trump, pues lo bueno de Trump, claro que tiene limitaciones también, pero lo bueno es que inmediatamente ha cortado con todo esto, digamos, con la fuerza de la ley, prohibiendo cosas que estaban mal y eso pues tiene una irradiación enorme en todo el mundo y hace mucho bien, ¿no? Y en fin, la batalla está abierta y va a seguir adelante. En el fondo la batalla es entre la verdad y la mentira, que es una batalla muy antigua, que prácticamente tan antigua como el hombre. Y bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. También en la política, para manipular se miente, ¿no? En fin. También mienten muchas veces incluso empresas que dicen que una cosa es buena para algo, por ejemplo las farmacéuticas, y no siempre es verdad porque no les interesa vender medicamentos, ¿no? Pues así está la cosa, ¿no? Pero esa falsificación de la realidad que usted defiende también mantiene precisamente en este artículo que solo se puede conseguir a través de un control en los propios medios de comunicación, ¿no? Sí, por supuesto. Los medios, las redes sociales sobre todo son las primeras responsables y bueno, los que producen los contenidos, pero bueno, no todo es malo. Yo soy muy optimista y creo que las cosas se van a arreglar. Se tienen que arreglar, so pena de morirnos todos al final, ¿no? Porque siempre hay de lo que no se habla es de tantísima gente buena, callada, esa minoría silenciosa que ahora se está manifestando políticamente con todo tipo de victorias de gobiernos, digamos, patrióticos que se dan cuenta que tienen que cambiar el rumbo, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, yo soy muy optimista y sobre todo también llama la atención en Estados Unidos y también en otros países el retorno a la fe, ¿no? La gente otra vez se da cuenta que Dios es una cosa seria que no se puede dejar de lado. En Estados Unidos fue un golpe y un shock, tuvo un efecto de shock tremendo. Los fuegos y los incendios en Los Ángeles, que son por lo menos 160 kilómetros cuadrados quemados, ¿no? Es increíble, es una cosa, allí lo consideran como una cosa bíblica y como muchos ven en esto un castigo de Dios por las burlas de las celebridades. 12 horas antes leí que había un guateque, como dices en España, un guateque de celebridades y que se permitieron burlarse de Dios y jiji, jajaja, y luego pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, no se puede demostrar el nexo causal, pero sí cabe decir que
que es muy llamativo el fenómeno, ¿no? Una Sodoma. Y bueno, estamos... Como Sodoma y Gomorra sería, entonces. Sí, sí. Yo creo que yo, como viví 20 años en Sudamérica, yo creo que poco a poco todo el continente americano, ojalá estuviese más unido a España y que hubiese una especie de Commonwealth, pero esto España no quiso hacer. Pero tiene una enorme importancia, sobre todo porque tiene una gran potencialidad demográfica. Allí hay mucho más nacimientos, cosa que está hundiendo a los países, sobre todo nórdicos, que tienen una natalidad, lamentablemente también en España, tiene una natalidad suicida, o sea que, sobre todo Alemania, pues ya se está hablando mucho turco y árabe por las calles, hay letreros. En una clase normal, en una escuela primaria, me contaron amigos míos que tengo en Alemania, que la mitad de los alumnos les cuesta el alemán porque en sus casas no es ya el idioma materno, ¿no? Y eso crea un problema tremendo de profesorado y de transmisión de conocimientos y de transmisión de cultura, en fin. Es un país que está... Yo espero que salgan adelante de alguna manera, porque al fin y al cabo hay tanta gente buena, ¿no? También, pero es un problema y la política no acaba de resolverlo. Bueno, la situación puede cambiar en las próximas elecciones. Sí, puede cambiar. Pero mientras al hombre le vaya bien, el cambio es difícil, porque todo el mundo dice, bueno, yo aquí, que me dejen en paz, yo tengo aquí mi techo, tengo mi calefacción, en fin. Entonces, o sea, el hombre cambia sobre todo cuando recibe el golpe, por ejemplo, de una guerra, de un sufrimiento, entonces se suele cambiar mucho, ¿no? ¿Qué le puedo decir más? Bueno, esto también precisamente es lo que sucedía un poco con la Agenda 2030, que no era mal vista en un primer momento por muchos, y sin embargo ahora, cuando se han empezado a ver las consecuencias, como por ejemplo Marruecos se ha convertido en el principal, bueno, que ha desbancado literalmente a España con productos como el tomate, y muchos que ya empiezan a abrir los ojos y empiezan a rechazar lo que en un primer momento se vendía como algo bueno. En mi página, en mi think tank, desde hace 8 años venía, digamos, atacando y explicando lo que es ¿cómo se llama? Bueno, todo eso de la agenda. Y entonces y la gente decía, Peter, pero no, estás loco, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cuáles son tus fuentes? Y poco a poco los hechos me fueron dando la razón. Y ahora todo el mundo está de acuerdo. Es que gobiernos enteros, ministerios, científicos, todo el mundo, ya no se discute eso, porque es un hecho que absolutamente evidente, ¿no? Que la Agenda 2030 quiere instaurar, o pretendió o pretende instaurar un gobierno mundial distópico y quiere someter a la gente bajo su dominio. Y han preparado el terreno de muchas maneras. Por ejemplo, los medios han denigrado al hombre, lo han declarado enemigo de la naturaleza, que es el tema también del terrorismo ecológico. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en las películas donde el hombre aparece absolutamente ridiculizado, que son los zombies, por ejemplo. Películas zombies, uno no se da cuenta, pero detrás hay una ideología que trata de denigrar al hombre por debajo de los animales. Y por otro lado, se exalta al animal demasiado, ¿no? Yo estoy harto de ver en YouTube escenas donde resulta que un cocodrilo es capaz de pedir ayuda para que un hombre le ayude a salvar a su hijito, a su cría, y cosas así. Me parece que son cosas ya montadas que no puede ser, ¿no? Pero bueno, es el problema, ¿no?
Señor Copa, ¿dónde podemos leer sus reflexiones? No sé si nos puede, para que los espectadores que le estén escuchando, a los que les interese precisamente esa reflexión que hace sobre diferentes asuntos, no sé si les puede indicar directamente dónde. Yo me nutro sobre todo de fuentes suizas. Leo mucho la Neue Zürcher Zeitung. Hablo alemán, por supuesto, como el castellano. Y luego me gusta mucho de Epoch Times, que es un grupo editorial, un grupo mediático, perdón, muy importante en Estados Unidos, que se formó históricamente por chinos ricos que se han escapado de la China ante la persecución contra Falun, que es una movida, digamos, cultural, política, que trata de recuperar las tradiciones chinas y la sabiduría china, ¿no? Y estos han creado en Nueva York, han creado este grupo mediático, y bueno, pues allí salen cosas muy interesantes también, ¿no? Muy interesantes. Pero bueno, muchas veces yo lo que hago es, no digo repetir, pero a mí lo que me gusta es descubrir a grandes autoridades científicas y cuando dicen algo muy interesante, pues lo comento y por supuesto digo, este señor dijo, porque claro, yo no puedo ser la máxima autoridad en todo, no soy autoridad en nada, sencillamente trato de buscar lo bueno que han dicho otros y lo cito, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es una labor así un poco de poco brillo para mi persona, ¿no? Pero bueno, y aparte escribo libros, pero bueno, eso es literatura pura. Pues señor Copa, ha sido un placer conocerle en esta mañana. Invitamos a nuestros espectadores a que echen un vistazo y estén pendientes de www.thinktanklatam.org para conocer esa reflexión. Sí, sería bueno, thinktanklatam.org. Tengo ya muchos miles de seguidores gracias a LinkedIn. Y porque ahí se concentran los social leaders, los intelectuales, los empresarios, los que, bueno, crean algo o hacen algo a nivel de liderazgo, ¿no? Aunque en el fondo líder es cualquier persona que tiene unos principios, porque siempre es un líder en su ambiente, ¿no? Y hace mucho bien. Y seguramente sean muchos más. Les deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, que ustedes pueden aprovechar para apuntarse a la próxima actividad del Club de Amigos, que va a ser el lunes 24 de febrero. Ya lo saben, se lo hemos estado contando aquí, el Club de Amigos se va a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso o de los Comediantes. Nos van a acompañar en esta visita de 2 horas el guía Javier Sardón. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, y vamos a subir por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder por los callejones del barrio para hablar de sus tascas y tabernas, de sus pastelerías y sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey de Jardín Botánico. En todas las actividades del Club de Amigos, las plazas son limitadas, así que reserven cuanto antes la suya en ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 2464, o si lo prefieren pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Repito, 91 616 2464. Publicidad muy rápida y aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasa 1 minuto de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y abrimos ya página política, porque este fin de semana lo que hemos visto es despliegue al máximo de Ferraz en esos congresos de la propia formación en sus diferentes territorios. ¿Y cómo acabaron algunos de ellos? Pues cantando esto, la Internacional. En el día de ayer
Ayer los socialistas valencianos clausuraron ayer ese congreso ordinario donde ya se elegía a Diana Morán como secretaria general, una cita donde no han faltado las alusiones al Partido Popular de Carlos Mazón, a ese gobierno de la Generalitat tras la dana del pasado mes de octubre que asoló toda la comunidad valenciana. Diana Morán en ese discurso pedía sacar a la comunidad de su peor pesadilla y, según Sánchez, los valencianos en las próximas elecciones serán los que envíen a Carlos Mazón a su casa. Porque al final el Partido Popular siempre hace lo mismo, gestionar de manera catastrófica cualquier crisis y llenarnos, en vez de soluciones, de mentiras, que al final lo que nos está ocurriendo con Mazón ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriores, porque al final la negligencia, la irresponsabilidad, lo que tiene es la marca del Partido Popular. Porque estamos convencidos de que cuando llegue el momento, los valencianos y valencianas con su voto pondrán las cosas en su sitio. Es decir, a Carlos Mazón en su casa y a Diana Morán al frente de la Generalitat Valenciana. Esto es lo que sucedía en Valencia, pero es que también se ha celebrado este fin de semana el Congreso Regional del Partido Socialista de Madrid, que ha elegido al propio Óscar López como secretario general. Ya lo saben que después de la salida de Juan Lobato, él era el nombre que Ferraz había impuesto. Lo que se ha escuchado en este Congreso Socialista madrileño es más de lo mismo, dentro de esa campaña orquestada desde el propio Palacio de la Moncloa también contra Isabel Díaz Ayuso, en una jornada en la que Pedro Sánchez ha decidido ir mucho más allá, acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid de financiar incluso a tertulianos para difundir bulos. El resumen de la política que hace la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, como hace el Partido Popular allí donde gobierna, es el siguiente: es ser fuerte con el débil y ser servil con el poderoso. Aquí tenemos a la multinacional ultraderechista, que consiste en lo siguiente: yo te pongo una alfombra roja para que hagas negocio con los derechos de la gente y a cambio yo te financio pseudomedios digitales, tertulianos en las televisiones y también en las radios para expandir los bulos, la desinformación y condicionar el debate público en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España. Feijóo yo creo que tiene muchos argumentos, muchas razones de peso para exigir una dimisión como una casa, bueno, como un ático a la señora Ayuso. Y no lo hacen. Bueno, y este lunes hemos amanecido con diferentes encuestas de intención de voto en unas supuestas elecciones generales en nuestro país. Si les parece, empezamos por la de 40dB para El País y Cadena SER, que no habla como tal en número de escaños, pero sí en porcentaje de papeletas. Conseguiría el Partido Popular hacerse con el 32,6% de los votos, caería el Partido Socialista hasta el 28,4%, aunque resistiría, como ven, esa caída de los de Ferraz, gracias a que recoge todo el resto de votos de otras formaciones de la izquierda, como por ejemplo las de Sumar. Se alza Vox, pero es que esta es la de la Cadena SER y la del País, la de Voz Populi, y también otra que veíamos en El Mundo este fin de semana dice que los de Santiago Abascal subirían por encima del 15 o 16% de las papeletas cosechadas en estas urnas. Esta que sí que habla de escaños, obtendría el Partido Popular unos 150 asientos en el Congreso de los Diputados, 114 el Partido Socialista, y los de Vox subirían hasta los 43, sumarían entre los populares y los de Vox 193 escaños. Había otra este fin de semana, una de Sigma 2 para el diario El Mundo, que pronosticaba que la suma de los de Génova 13 y los de Bambú número 12 sería en torno a unos 190, que sumarían así una mayoría absoluta. Más de la mitad de los votantes, esta es la segunda parte de esa encuesta que les mencionaba del Mundo, de Sigma 2, considera que Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza. Esto es lo que piden los votantes del PSOE, pero atención, porque todos los encuestados, casi 6 de cada 10, lo que pide son unas elecciones anticipadas, y todo el electorado ve acertado que se troceará además ese decreto ómnibus. Miguel, ¿cómo valoras precisamente lo que se está pudiendo leer en estas encuestas? Bueno, yo creo que es evidente es que ya se ha cruzado el Rubicón, ¿no? Es decir, ya la tendencia, la ola ya está en marcha, la tendencia ya es muy difícil que se vaya a dar la vuelta. Estamos hablando de 190 y lo que podremos jugar
es si se puede llegar a los 200 o si se puede llegar a los 188, pero ya estás por encima de la mayoría absoluta, ¿no? Con lo cual ahora, pues, la única cuestión es que evidentemente los que están al otro lado, es decir, el Partido Socialista y todo lo que está alrededor, lo que tiene que defender son sus posiciones, radicalizándose más para tener galvanizados, tener en disposición de movilizarse pues a ese votante que corre el riesgo de quedarse en casa porque vea que, oiga, estos mensajes, hace un momento escuchábamos a Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, lo increíble es que haya gente que siga comprando estos mensajes que son por infantiles, llegan a ser absolutamente absurdos, pero hay gente que está encantada y que lo compra y que eso es lo que necesita para poder tener sus argumentos y luego en las conversaciones, en las comidas, en las cenas, pues defender que son de izquierda, ¿no? Bueno, lo importante es que la tendencia ya es, yo creo que ya es imparable y que difícilmente tendría que ocurrir algún cataclismo para que ya se baje de lo que es mayoría absoluta a los 170, de 180, yo creo que va a ser complicado bajar, ¿no? Santiago. Bueno, yo creo que es que todas las encuestas, salvo por supuesto las manipuladas del CIS de Tezanos, indican lo mismo. Es decir, PP y Vox van a obtener una amplia mayoría absoluta. Me llama la atención de lo de que 6 de cada 10 quieren elecciones anticipadas. Comparto de que ese es el sentir de la mayoría de la gente. La pregunta es, ¿va a haber elecciones anticipadas? Yo me temo que Sánchez va a intentar, es decir, Sánchez no va a convocar para perder. Solamente si se ve forzado a ello por Junts, ¿de acuerdo? Creo que daríamos ese paso. Y en cuanto a la cuestión de confianza, es que depende del presidente. La pantomima esta que han hecho del decreto, del minibús y de todo esto, y de que van a tramitar la proposición no de ley de tal, pero dicen la vamos a tramitar, pero no nos vamos a someter a ella. En fin, me parece una pérdida de tiempo y no creo que Sánchez, desde luego no creo que se vaya a someter a una cuestión de confianza si piensa que la puede perder. A ver, yo hablando de encuestas, que es lo que menos me interesa, pero ya que veis todo el tema, recuerdo que en las últimas elecciones, poco antes, estábamos en una situación algo parecida en cuanto a números de las encuestas, que daban clarísimamente que entre PP y Vox tal, pero sobró la campaña electoral, porque sobre todo el PP tiene la rara habilidad de que en las campañas electorales pierde votos a mansalva. Entonces no me fiaría demasiado de las encuestas. Pero entonces estaban más raspadas, ¿eh? Sí, ya. Estaba todo mucho más... Sí, pero vete a creer si estas están demasiado subidas. Y sobre todo ahora hay más experiencia, ¿eh? Sí. Bueno, no, el PP, la experiencia del PP me la conozco bien por haber militado ahí y aprende lo mismo que aprendo yo de los chinos, ¿no? Que es que no cojo el idioma. Claro, a ver, yo lo que quería comentar es la profundidad escatológica de los mensajes de Diana Morán y de Pedro Sánchez y filosófica. No sé si el vídeo que hemos introducido daba a entender que es raro que cantara la Internacional. A ver, la única idea que hay ahí es la Internacional. El resto no son ideas, son gilipolleces. O sea, somos los mejores, el otro es muy malo y tal, pero esto no va a ningún sitio. La única parte ideológica es justo la Internacional. Y recuerdo que la excepción en el PSOE es cuando no se ha cantado, no cuando se ha cantado. O sea, la Internacional forma parte de los genes del Partido Socialista Obrero Español. Y en una temporada algunos la retiraron un poco, pero no nos engañemos, su historia es la Internacional y ahora en el presente volvemos a tener la Internacional. Lo digo para que no nos chupemos el dedo, ¿eh? Yo creo que aquí la diferencia está entre levantar el puño o no levantar el puño, porque curiosamente Sánchez, todos los demás levantan el puño, pero claro, debe quedar muy mal en Europa tener a un primer ministro, a un presidente del gobierno, mejor dicho, con el puño levantado. Rueda de prensa en la sede de Vox de José Antonio Fuster, del portavoz nacional del partido, que atiende a los diferentes medios de comunicación después de conocer esta misma mañana esa decisión de García Gallardo y también de conocer ese supuesto pacto entre el Partido Popular, Partido Socialista y Sumar para dejar a Vox fuera de la Junta Electoral. Nos vamos en directo con José Antonio Fuster. Sí, como todos ustedes saben, este fin de semana nuestro grupo en las Cortes de Castilla y León pues expulsó a 2 procuradores que estaban trabajando para socavar el partido. Es decir, para socavar lo que nosotros sabemos que es una herramienta política imprescindible para la participación de los españoles. La sorpresa, sí, es que don Juan, durante el fin de semana, pues no ha querido
condenar esta operación de dos oportunistas que por motivos personales y la verdad es que con argumentos absurdos y peregrinos han tratado de dañar al partido y no ha querido firmar su expulsión. Una expulsión que solo busca la unidad, la coherencia, de verdad, y la responsabilidad de Vox con todos los castellanos y con todos los leoneses que nos han votado. Así que, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. ¿No? ¿Está? Vale. Está. Buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Rodrigo Villardo, OK Diario. Le quería preguntar sobre el anuncio del nuevo portavoz. Lo ha publicado un medio nacional, que es David Hierro, que hasta hoy era el portavoz adjunto. ¿Qué nos puede decir sobre él? Y también le quería preguntar si va a haber algún cambio más dentro del partido en Castilla y León. Ahora que ya no está Juan García Gallardo, pues a lo mejor se espera que haya algún cambio más en el partido, allí en la región. Gracias. Pues muchas gracias. Hombre, tenemos que esperar, por supuesto, a la decisión que tomen nuestros compañeros en el grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León. Hombre, sí que la información que yo tengo a estas alturas, en este momento, es que va a ser David Hierro nuestro portavoz en las Cortes. ¿Qué le puedo decir de él? Que es una persona íntegra, que es una persona honrada, cabal, que es una persona comprometida absolutamente con esta herramienta política esencial para la vida de los españoles y que es una gran persona. Así que, aparte de eso, pues mire, tengo la fortuna de ser presidente de Vox Madrid y también portavoz adjunto de la Asamblea de Madrid, y los cambios todos se discuten en los consejos de dirección y se hablan allí. O sea que yo estoy a la espera de lo que mis compañeros, desde luego, decidan, porque tienen una capacidad de decisión grande. Buenas tardes, portavoz. ¿Qué tal? Hablábamos antes del Partido Socialista de Madrid, de que este fin de semana se ha celebrado ese acto con Óscar López en el centro, y llama mucho la atención una decisión del propio López, y es el de colocar a la que fuera su número 2 dentro también del propio partido madrileño. Marín. Sí, así es, Alba. Óscar López ya es el nuevo secretario general del PSOE madrileño. Así se ha constatado este fin de semana en el Congreso Regional del partido. Estuvo acompañado por Pedro Sánchez, que en su discurso, más que alabar al nuevo líder y a su ministro, pues decidió volver a arremeter contra Isabel Díaz Ayuso. Una línea que López parece que sigue a la perfección. Él ya está nombrando a su núcleo duro y ya sabemos cuál es el nombre de su número 2, Pilar Sánchez Acera. Un nombre que quizá le suene porque ella anteriormente fue asesora de Moncloa y fue también la que envió a Juan Lobato, anterior líder socialista de Madrid, el correo con los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, antes incluso de que este apareciese publicado en los medios de comunicación. Unos hechos por los que, como hay que recordar, está siendo investigado el fiscal general del Estado. Juan Lobato se vio obligado a dimitir después de que registrase ante notario esos mensajes por las dudas que le generaban sobre su procedencia. Ahora ha sido premiada con el cargo de secretaria de organización del Partido Socialista en la capital. Sánchez Acera lleva además años en política de la mano del Partido Socialista. Ha sido concejal y diputada autonómica entre 1999 y el año 2007 y en 2015 fue portavoz adjunta del partido también en la Asamblea. Pasó por paradores como consejera y desde el año 2023 fue jefe de gabinete de Óscar López cuando él era a su vez director del gabinete de presidencia del gobierno. Con ese movimiento Óscar López ha dejado claro cuál es su principal objetivo, que es derrotar a Isabel Díaz Ayuso. Evidentemente, gracias, Marín. Así el propio Partido Socialista, Ferraz, enviamos un mensaje muy claro a Isabel Díaz Ayuso, sobre todo porque estamos en un momento en el que Álvaro García Ortiz sigue en el foco. De hecho, esta semana declara el último de los testigos, declara Villafañe, el que fuera mano derecha del fiscal general del Estado, en ese caso de revelación de secretos, aunque ya son muchos los que empiezan a considerar cuál es la verdadera estrategia del fiscal, que es la de acudir al propio Constitucional para que tumbe todo lo que pueda decidir el Tribunal Supremo. Bueno, yo lo que hay que destacar es que esto empieza a ser ya muy tedioso, ¿no? Es decir, yo no entiendo la gente que es imposible seguir todos estos temas, porque además son temas de yo conmigo mismo y conmigo mismo, ¿no? Es decir,
que entonces la de Moncloa, la que filtraba, acaba de secretaria general, porque todo es la Ayuso, porque todo eso es Óscar López, porque luego está Coldo y tal, y luego si te das cuenta, o sea, de las cosas de verdad, del transporte que sigue sin funcionar, todo el follón de cercanías, todo el follón de los aeropuertos, las carreteras, las pensiones, lo que es el día a día de las personas, nadie se acuerda y nos pasamos el día en unas menudencias que al final dices, oiga, que el presidente habla de la tecnosfera, que son todos malos, luego sale la Morán, que lo que contaba José María, ¿no? Todo lo demás son unos idiotas, sois unos estúpidos, nosotros somos los buenos, venimos a regenerar, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente se vuelva loca. Pero dicho todo esto, y para centrarnos en Madrid, vamos a ver, la única realidad es que en Madrid llevan 30 y tantos años desde Joaquín Leguina, donde el Partido Socialista no ha tocado bola. Pues hombre, algo querrá decir. Y en lugar de abrirse o de intentar analizarlo correctamente, nos encerramos mucho más, metemos a mucho más aparachis, a mucha más gente que no ha estado, que parece que no pastea por la calle, que no tiene familia, que no tiene vida social más que el partido político, la calle Ferraz o donde esté la sede ahí en Callao, la sede del Partido Socialista de Madrid. Y entonces es como decir, tío, ¿de qué me estáis hablando todos vosotros? O sea, de verdad, ¿quién se preocupa de nuestras cosas, no? Y entonces, en una situación donde las quiebras, los concursos de acreedores de las pymes se han disparado, donde la economía, la microeconomía, la de todos los españoles, no funciona bien. Y esto es contándoles una batalla que no le interesa ya absolutamente a nadie, si no fuera porque desgraciadamente estas historias están impidiendo que nos preocupemos de lo que realmente interesa. Sí, la batalla de Madrid, bueno, yo lo sé de Madrid, lo he seguido mucho desde fuera, porque desde dentro acabas como una cabra, pero desde fuera, y lo categorizaría del PSOE cenizo, desde siempre, ¿eh? Porque siempre se ha dedicado a decir que Madrid era un desastre, cuando Madrid objetivamente no es un desastre, tendrá desastres, pero no es nunca ha sido un desastre. Pero tanto con Galardón como con Esperanza Aguirre, con todos, siempre era lo mismo. O sea, si hacías caso a lo que decía el PSOE, aquí no funcionaba, vamos, ni las cloacas, nada, todo estaba estropeado. Entonces, claro, la gente no es idiota del todo, ¿eh? Y entonces propuestas positivas no he visto nunca. Y eso, diríamos, el paradigma del cenicismo del PSOE en Madrid, Simancas. Que además lo único que te faltaba cuando estabas con él es poder llorar juntos, porque todo era un desastre, todo era una porquería, todo era horrible. De todos modos, sí que quería decir dos cosas muy rápidas. Una, lo de que el tema del fiscal, hombre, yo estoy esperando que algún juez empiece a investigar Moncloa, porque las filtraciones de fiscalía de Moncloa también van a un sitio determinado. Entonces no sé si el fiscal comete un delito, si Moncloa comete el otro, no lo sé, pero me parece que alguien tendría que investigar eso, porque estuvieron en el ajo y en medio de la operación. Y sobre las encuestas, que antes me ha quedado una cosa de decir, me parece que lo único importante de las encuestas, y es lo que pienso mirar ahora, son dos cosas. O si se produce una debacle muy grande del PSOE en las siguientes elecciones, de manera que eso fuerza a un cambio de cartel en el PSOE y por tanto Feijóo se abrazaría al nuevo cartel como agua de mayo, o bien si la suma entre PNV y entre Convergencia y el PP tira, porque entonces no tengo ninguna duda que ese va a ser el futuro político de este país. Me parece que son los dos únicos datos que hay que tener en cuenta, porque otra opción casi no la contemplo. El PP a Vox no creo que le dé. Vamos, a la que pueda escaparse, no lo va a hacer ni loco. Hablemos de vivienda, porque Isabel Rodríguez, este fin de semana, en otro de esos actos que ha tenido el Partido Socialista, ha cargado también contra Isabel Díaz Ayuso a cuenta del ladrillo. Que a pesar del boicot, de los impedimentos y la cerrazón de algunas, vamos a trabajar por una política pública de vivienda libre de especulación. Y para eso os necesitamos. Porque el boicot de la señora Ayuso no es un boicot al Gobierno, no es una zancadilla al Gobierno, es una zancadilla a los madrileños y a las madrileñas. Y podrá seguir boicoteando esa ley y impidiendo que 1,5 millones de madrileños y madrileñas que hoy podrían ver ya bajado su precio del alquiler. Si ya no lo hace, lo haremos nosotros como lo estáis haciendo vosotros. Y cuando llegue el momento estoy segura que los madrileños responderán en las urnas. Bueno, obvia Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que también esa ley que ha impulsado el propio Partido Socialista a nivel nacional, o como por ejemplo en Barcelona se ha podido comprobar cómo esa limitación de los precios en absoluto ha beneficiado al propio mercado o en absoluto ha permitido a muchos más acceder al mercado de la vivienda. Santiago.
Bueno, al revés, efectivamente lo que ha provocado es una menor oferta y, por ejemplo, mayores demandas. Hoy estaba leyendo yo que la media en Barcelona de requerimientos para las viviendas llega a las 330 y tantas personas. Por haber topado el precio en Barcelona. Efectivamente. Eso es lo que iba a leer yo. Y las miles de más de 300 candidatos que están por huyendo vivienda del mercado residencial, además de que los inversores están vendiendo todo, se quieren ir de Cataluña, que yo siempre he dicho es el ejemplo de lo que no se debe hacer. La verdad es que yo no sé en qué mundo viven. Yo este fin de semana, cuando estaba viendo lo del Congreso, Óscar López y el Congreso del Partido Socialista y tal, pensaba, primero, la obsesión de Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso. O sea, es decir, es que está obsesionado. Pero en segundo lugar pensaba que si la estrategia del PSOE para volver a gobernar Madrid es esta, vamos a tener a Isabel Díaz Ayuso durante muchísimos años. Y yo tengo dudas si la obsesión es puramente política o hay algún tema freudiano. Afortunadamente. Hay algún tema freudiano por ahí detrás, ¿eh? Porque no es normal, es más bien patológica. Porque cuanto más se obsesione con Díaz Ayuso, más perderá Madrid. O menos lo ganará y más subirá ella. Porque la están haciendo realmente, lo de la reina Isabel, pues puede empezar a tener sombras por Isabel Díaz Ayuso gracias al PSOE y gracias a Pedro Sánchez y a la panda de tíos que le ponen delante, porque hay que reconocer que le ponen a cada uno, que, en fin. Bueno, Isabel Díaz Ayuso representa todo lo que no representa el PSOE y además funciona. Apuesta por la libertad, apuesta por la desregulación, apuesta por mejorar la productividad y competitividad de las empresas, por reducir impuestos. Y también es verdad que tampoco representa lo que propone el PP, que es curioso eso. O sea que es lo contrario de lo que propone el PSOE y muy contrario a lo que propone su jefe. Es una cosa curiosa. Con lo cual habría que empezar a pensar que lo de PP al lado de la cara de Isabel Díaz Ayuso igual sería mejor irlo difuminando, porque me parece que representa otra cosa. Hombre, yo creo que no. Yo creo que es lo esencial. El PP Bueno, también habría que definir qué es lo esencial. Si lo esencial son las ideas, no te doy ninguna razón. Si lo esencial son, si subes el IVA o lo bajas, cositas de estas, sí. Pero si son las ideas de fondo, Isabel Díaz Ayuso no creo que esté de acuerdo con lo que dijo su jefe, que lo importante es la igualdad y la razón social y no sé qué. Creo que incluso hablaría de libertad, cosa que Feijóo es incapaz de hacer cuando explica su ideología. Pues sí, yo creo que lo he interpretado muy bien Díaz Ayuso es que Madrid es una comunidad, es una ciudad, una comunidad liberal, abierta, donde todo el mundo cabe, que no puede perder un segundo en cuestiones identitarias, es decir, no va a extender de repente que empecemos a hablar el castizo y todo, digamos, mi menda prenda, porque no tiene ningún sentido como está ocurriendo en otras comunidades, que además están gastando un dinero que no tienen en absolutas tonterías. Y yo creo que esa interpretación precisamente de una ciudad abierta, cosmopolita, es lo que está dando el éxito a una formación en contra, efectivamente, del Partido Socialista. Lleva 30 y tantos años intentando atacar el bastión, pero es que siempre son candidatos, efectivamente, son candidatos tristes, tristones, que bueno, ¿este quién es? ¿Qué ha hecho este? O sea, no. Y luego, claro, que si lo más alegre debía ser el exministro de Educación. Sí, de lo más bueno, y el pitu este de y con mejor trayectoria. Sí, bueno, histórica. Alberto Núñez Feijóo, en estos momentos, en rueda de prensa después de la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, atacando directamente al Partido Socialista y a Vox. Lo escuchamos. España es mucho más que todos estos. Merece otro futuro, otra ambición y la esperanza de un tiempo nuevo. Es que lo que hay ya lo hemos visto. Y lamentablemente lo que hay lo estamos viendo todos los días. Insisto, lamentablemente lo vamos a seguir padeciendo hasta el último suspiro de este gobierno. Que todo funcione un poco peor cada día, que la calidad de vida se siga deteriorando, que lo que antes era posible ahora es inalcanzable, como repito, una vivienda, y que cada vez la sociedad sea más dependiente de su gobierno. Me explico. Para que la sociedad sea más dependiente del gobierno, para eso se están saqueando a los españoles con cada vez más y más y más impuestos. Nunca un español, un trabajador, una ciudadana ha pagado más impuestos que ahora. Se trata de engordar bien las arcas públicas,
que haya recursos para después malgastarlos, como se está haciendo en Radio Televisión Española, como se ha hecho en Correos, o pagando centenares y centenares de asesores que no le hacen falta al Estado. Les decía yo que el presidente del Partido Popular estaba atacando no solo al Partido Socialista, sino a Vox, porque considera Feijóo que los de Santiago Abascal no van a cambiar absolutamente nada, porque lo único que hacen, dice Feijóo, es atacar al Partido Popular. Pausa para la publicidad y a la vuelta nos vamos con las crónicas de Manicomio de nuestro compañero Gabriel Serrano. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor, que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde. Hablábamos antes del fiscal general del Estado y hay noticia de última hora porque el instructor del Tribunal Supremo rechaza tomar medidas que limiten la libertad de expresión después de haber recibido una queja del fiscal general del Estado contra diferentes informaciones sesgadas, dice, que atribuye a las acusaciones. El juez Hurtado rechaza tomar medidas de esta forma. Ha acordado no adoptar decisión alguna que suponga una limitación del derecho a la libertad de expresión en respuesta a la queja planteada por la defensa del fiscal general del Estado, por lo que considera un juicio que está siendo construido por las acusaciones particular y popular en los medios de comunicación, que facilitaría una publicidad del asunto penal de manera parcial y sesgada en contra del principio de presunción de inocencia. Dice el juez, vaya por delante, que cuando de una alegación de este tipo se trata, formulada por una parte, ha de ser mirada con suficientemente cautela, porque sucediendo en asunto de trascendencia mediática como el presente, se suele olvidar de las opiniones de otros medios y determinados ámbitos que les son favorables. En fin, nos vamos ya ahora sí con las crónicas de Manicomio. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Ya tenemos la que va a ser nuestra representación en Eurovisión. Va a ser Melody, porque ha sido el festival de Benidorm Fest, y de ahí sale pues quién va a representar a España en el certamen internacional. Ha sido este fin de semana y claro, en uno de los actos, en una de las fiestas que supuestamente eran privadas, ha ocurrido esto. Este es Inés Hernández, presentadora de Radio Televisión Española, aparte de cómico, y también presenta en RTV Play diferentes programas y diferente contenido de la plataforma digital de la cadena pública. Esto es, a priori, es una fiesta privada, como ella alega. O sea, privada en tanto al acceso, ¿no? Claro, eso, bueno, dicen que era un evento privado, pero claro, se puede ver que tiene el micrófono de Televisión Española y detrás, en uno de los roll-ups, digamos, aparece con la Comunidad Valenciana. Entonces, después de esta polémica que canta la canción de Rigoberta el año pasado, que en esa letra pues habla de los pechos, y ella pues no sé si está haciendo una performance o qué hacía, decidió pues abrirse un poco la camisa. Calor. En este caso no tiene la camisa negra, como aquella otra canción. Y después de esta polémica, vamos a ver lo que haya publicado en su cuenta de X. Dice, no sé por qué dan tanto miedo a nuestros pechos, yo voy a cambiar la palabra, y nuestra libertad y nuestra existencia. Si estoy en una fiesta privada, lo pone con mayúsculas, la perversión y la perturbación es del ojo que ve, no de la persona que elige bailar y performar. Besitos.
Ha enviado un saludo a todos los que están leyendo en su cuenta. Pero claro, muy privada no debía ser cuando tiene el micrófono de Televisión Española y detrás también A ver, aparece es lo que decía Francas, esto un no se lo ha cartel. pagado ella, entonces de fiesta privada nada, y Lo hemos el pagado, sueldo... creo que nosotros. Exacto. Y ha inventado Nosotros un y verbo. nosotras hemos pagado con El verbo nuestro trabajo. performar, yo performo, tú performas, Sí, sí. ella performa. Es un Spanglish totalmente correcto. Además, quiero recordar, vamos a traer unas declaraciones porque ella también estuvo en la alfombra roja de los Goya del año pasado y tuvo un encuentro con el presidente del gobierno. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto? Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas. ¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve? Hombre, no me ha gustado, me ha Me ha encantado. encantado. Es que eres un icono, Presi, que queremos. ¡Wow! ¡Toma, para RTV Play! Es un poco la pasta del periodismo de televisión Lo que vemos española. es lo que hay que hacer para poder comer. Bueno, sobre todo, el año pasado también ella presentó Pues hay que ser diferentes ordinario. Ya, pero- diferentes programas del festival en los que cobró un total de 17.000 euros. Y desde que la contrataron en el 2020 ha cobrado de Televisión Española la cifra de 345.000 euros. Y claro, tenía un programa que se llama No sé de qué me hablas, que cada programa se enfundaba al bolsillo 13.000 euros. Claro, si este a lo mejor es el feminismo que quieren imponer, ¿no? El de sentirse libre y sentirse auténtica. Con 300.000 euros. Con 300.000 euros, por supuesto, y abriéndose un poco los pechos. Claro, algo que es grosero, algo que es grotesco, y que yo imagino que las mujeres están por encima de todo esto, ¿no? Bueno, no sé, 300.000 euros, 2 tetillas tampoco es mucho, ¿eh? O sea, No des ideas. Igual es brillante para según qué mentalidad conseguir esto. Yo no sé, como no se me ha ocurrido ¿Pero nunca. qué os parece esta obsesión por la desnudez? Porque en este fin de semana también se ha Es celebrado... muy animal, muy humana. Pero este fin de semana se ha celebrado también otro evento y la mujer de Kanye West también aparecía pues directamente como Dios la trajo al mundo. Pero ahí ha habido otra, porque yo esta mañana he visto en las televisiones un foro público con unos señores en una mesa que sube una chica y hace lo mismo. Y no Eso me lo he perdido. Pues no sé ni de qué iba porque estaba yo en otra cosa. Pero en fin, pienso que lo de la naturaleza animal del hombre y de la mujer a veces se manifiesta de maneras más vulgares, ¿no? Hay maneras y maneras. Hay quien se dedica a pensar e ir a bibliotecas y hay quien se dedica a otras cosas que no diré y a lucir la tetilla. Pues nada. Miguel, No, es que me parece una chorrada. Somos primates, chicos. No. Sí, es una chorrada, pero... No, que me parece una ¿sí? chorrada, hay que decir. Esto es A televisión mí lo que me española. indigna de todo esto es, oiga, con mi pasta... Eso me cabrea Es decir, lo que estamos encontrando Es que es eso. en la televisión pública en los últimos años es cada vez más vulgaridad, cada vez menos nivel y cada vez incluso, voy a decir hasta no voy a decir no sectarismo, ¿no? Sino tus ideas propias, chicos, a mí es que me dan exactamente lo mismo. Yo creo que habrá que ir al conjunto y ser consciente de que en una televisión que pagamos todos, donde no tienes que herir ninguna sensibilidad, porque siempre estamos hiriendo, y entonces cuando te pillan con el carrito de helado, como es esto, aduces justificaciones pseudofilosóficas de yo, mi performance, mi cuerpo es mío, nosotras parimos, nosotros decidimos. Déjame en paz. Macho, de verdad, yo quiero una cosa. Cuidado, tampoco quiero ver todo el día documentales del león africano, ¿no? Asaltando a las nutrias, no, tampoco, pero coño, no sé. Pero fíjate que nunca se equivocan, ¿eh? O sea, siempre es, no se sabe por qué, un dispendio económico para ver una estupidez, pero que mantiene a gente muy de un sector determinado. ¿Eh? Y que curiosamente los mantiene muy bien. Porque no sé esa chica, pero no me parece que si son 300.000 euros sea el sueldo normal de una persona por hacer una presentación de nada. ¿Eh? Entonces, curiosamente, eso ocurre a un tipo de gente. Y al resto, y a otro tipo de gente no le pasa nunca esta suerte. ¿Eh? Que le caiga un chollete de estos. O sea, los broncanos solo están en un lado. Yo creo. Entonces dices, hombre, pues tiene su gracia, si es que jurídicamente no es reprochable, moralmente es asqueroso, que con el dinero de mucha gente que lo está pasando fatal, antes ha salido el tema de los impuestos, ¿no? Por ahí ha subido, es un estudio que ha hecho José Ramón Riera, que me pasó y que graba un vídeo este fin de semana, 41% de este que está Pedro Sánchez. O sea, exactamente el mismo porcentaje que ha subido el gasto público. 41%, mismo porcentaje. Es una salvajada esto, ¿eh? Pues claro, que la gente que está crujida con un 41% de subida de impuestos vea cómo tiran el dinero
por cuestiones ideológicas de amistad o de ligoteo, no lo sé, con un determinado tipo de gente y no con otra, como mínimo es ofensivo. Desde luego que sí. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Me voy a agarrar un poco la camisa para que no se me vaya agarre. Para que se me vaya el botón, aunque igual, por 300.000 euros. Sí. No, pero no creo que en tu caso te pagarían menos. No creo que sea así, la verdad es que sí, bueno, no hay mucho que ver. Pero bueno, Franca, no me líes. Juégatela, porque juégatela. Me la juego. Juégatela. Lo típico, que no te atreves, pues boom. Sujétame el cubata. No dejaré que pase Así yo eso de es. esta mesa. Con esas tenemos. ¿Con qué esas tenemos? Bueno, vamos a hablar de Carla García Gascón, que es Carla Sofía, Gascón, que es una actriz española, mujer, trans, que fue nominada al Oscar por lo mejor interpretación. Pues bien, ahora está envuelta en polémicas. Aquí estamos viendo imágenes en cuanto a se descubre que ella es una de las nominadas, la primera mujer transgénero en ser nominada a un premio Oscar, y es de Madrid, por la película de Emilia Pérez, que es una película francesa, que cuenta con 13 candidaturas para los galardones y claro, en la que interpreta a una persona narcotraficante. Pues bien, tras saber una actriz española y mujer trans que había sido nominada, vamos a ver, pues Pedro Sánchez le dedicó un tuit y le dijo: enhorabuena por tu nominación como mejor actriz en los Oscars, tu inmensa interpretación en Emilia Pérez sigue cosechando éxitos, ojalá te recibamos pronto con ese gran reconocimiento, y le desea pues mucha suerte. Además, el año pasado también recibió otro galardón y Irene Montero también le felicitó por sus actuaciones y por haber conseguido pues el premio. Y después de esto se ha conocido a través de una periodista canadiense diferentes tuits han traído a palestra y luego pues todo el mundo se ha hecho eco, y que vamos a ver algunos de ellos, en los que habla, por ejemplo, del nuevo atentado en Francia, en Niza, por uno de estos retrasados seguidores de Alá, y dice que cuántas veces tendremos que expulsar de Europa a los energúmenos. Luego habla del Islam, que se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad y que hay que curar urgentemente. Pues bueno, se habla mucho también del tema de la religión, del Islam, de los árabes, de los que cometen diferentes asesinatos, violaciones, y hace una crítica contra ello. Pero claro, quienes querían convertir a Carla Sofía Gascón en un ejemplo para el resto, ahora está siendo... El icono. Sí, un icono, digamos, un símbolo. Ahora solo cono. Ahora solo cono. Se ha quedado pues, sin ir. está criticando su candidatura. Entonces, Irene Montero, como he mencionado antes, el año pasado le felicitó por uno de los galardones, y ahora ha salido también una serie de tuits contra Podemos, como vamos a ver, que habla de la hipocresía tanto de Irene Montero como de Pablo Iglesias, por ejemplo, por el comunismo de Postini, casita de 3.000 metros cuadrados y 700.000 euros. También habla de cómo Irene Montero, haciendo referencia a una noticia de OK Diario, como un escolta le denunció porque lo obligaba a hacer de recadera, mecánica y chofer de la familia. Y un poco de cómo ha ido la evolución de Podemos. Pues debido a todo esto, ella decidió eliminar la cuenta de X y soltó un comunicado que dice que es consciente de la conversación en torno a mis anteriores posts en redes sociales que han causado daño. Son posts sobre todo del 2019 al 2023, 22 más o menos. Dice: como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor y creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. Y también ha acusado, que dice que todo esto que se ha revertido contra ella, hay algo oscuro detrás y hay alguien que lo está dirigiendo. Dice que quizás sus palabras no sean las correctas y ha vuelto a pedir perdón por si alguien se ha sentido ofendido. Claro, también ha dado una entrevista a la CNN en la que dice que ella no va a quitarse de en medio de los Oscars y que si deciden que la nomine y decide ganar la estatuilla, pues para adelante que va y no va a pedir perdón por eso y no va a retroceder. Pero estamos viendo cómo desde un primer momento se ponen un pedestal por ciertas cosas, y esos tweets estaban ya en la red social y ya eran públicos, y ella misma ha dicho que en la CNN que esos tweets del 2019, 2020, 2022 seguían estando en ese periodo de años y que no han cambiado, y que ahora de repente, porque han salido a la luz otra vez, se le está criticando. Y también yo me quiero quedar porque ella suelta como que es una orquesta contra ella, y como decía antes Francas, que ese icono a lo mejor se convierte en un juguete roto.
Sí, yo lo único que me preocupa es que no he visto, porque yo vi la noticia en televisión cuando salió, en no sé qué cadena, eso da lo mismo, y lo que se hacía hincapié es en que era trans. Me gustaría saber si es buen artista o no, porque eso no lo explica nadie. Porque si es buen artista me da igual que sea trans que trans. Y si es una mala artista, no me interesa. ¿Esos premios se dan en función de si es uno mejor o peor? Se supone, los Oscars se supone que se dan a grandes actores y actrices. Pero si es que el problema... Si se dan a grandes trans o grandes no trans, tenemos un problema porque se han equivocado de oficio. Si el tema no es lo que ella pone en X, el tema es que la cultura woke lo que no acepta es que esta mujer, siendo trans, pueda decir eso, que el Islam es la menor libertad posible. O ella en concreto decía, hablando de los Oscar hace no demasiado tiempo, no sé si se premia a colectivos, a los colectivos o al cine. Parece que hay que cumplir una cuota étnica o de otro tipo, ¿no? Tiene toda la razón. Claro, lo ha sufrido. O sea, lo que no le permite la cultura woke es, tú eres transexual, es como la cultura woke permite, eres negro, no puedes votar a Vox, eres homosexual, no puedes ser de derechas. Es decir, es una cultura que censura, que limita, que persigue al que no piensa como tú. Y ese es el gran problema que hay con esta mujer, que luego, chico, la película, en fin, es un truño infumable. ¿Has visto? Sí. Yo soy de los que ve las cosas porque para poder luego comentarlo. Es un truñazo la película. Mira que las cines además, dice que es infumable. Coño, un narcotraficante mexicano, o sea, el mero, el machote, el puro macho, que resulta que es que ya no puede vivir con esa presión y tiene que iniciar el proceso para operarse y para cambiar y sacar su transexualidad. ¿Tú te imaginas allí en el cártel de Sinaloa, donde el macho Camacho y tal, dice un tío, bro, que yo voy a salir, bueno, lo han matado antes, no llega la operación, ¿no? O sea, es que es una absurdez. Unido a un director que hace la película en francés, porque claro, ya lo explica muy bien, ¿no? No se podía hacer en español, porque el español es un idioma de pobres, de inmigrantes y de países tercermundistas. Joder, lo están haciendo para que le den el Oscar, vamos, pero se lo darán. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Fracaso el de los sindicatos, el de Comisiones Obreras y UGT, que en el día de ayer decidieron mantener esa protesta en Madrid y también en otras ciudades contra la postura, en un primer momento, del Partido Popular y de Junts con ese famoso decreto ómnibus, un decreto que finalmente el Gobierno consiguió aprobar en el Consejo de Ministros de la pasada semana y además que se sabía públicamente también que el propio Junts pues iba a respaldará ese decreto y también lo hará el Partido Popular. Aún así, desde los sindicatos quisieron mantener esta protesta que apenas reunió a un centenar de personas. Aunque finalmente se ha conseguido sacar adelante el Real Decreto Ley, o se va a sacar adelante el Real Decreto Ley que prevé la revalorización de las pensiones, que va a mejorar el sistema de ingresos de la Seguridad Social y que básicamente renueva el conjunto del escudo social, no es menos cierto que se ha producido unos juegos de tacticismo político que nos preocupa. Y lo que estamos viendo estos últimos días en nuestro país desde hace tiempo es la antipolítica, y creo que la antipolítica es la que hace crecer a la extrema derecha y la que aparta a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de la política. Por eso también desde ese punto de vista, en vez de tomárselo de manera negativa, podrían pensar en positivo, que seguramente que sería bueno que reflexionaran y que vieran a dónde llevan a este país. Bueno, y en página de corrupción, recordarán la semana pasada, aquí se lo contamos en directo y les mostramos esas declaraciones de Reyes Maroto, como la que fuera ministra de Turismo, pues comparecía en esa comisión de investigación de la Cámara Alta en el marco del caso de la trama de Caso Coldo y del trama de hidrocarburos, en lo que se refiere a toda esa corrupción que cerca también al gobierno de Pedro Sánchez. El preguntado por ello decía no recordar si había coincidido, si había estado en más de alguna ocasión con Víctor de Aldama, que es el considerado nexo corruptor de la trama. Pues bien, El Español lleva publicando todo el fin de semana como no solo se conocía, sino como la propia UCO de la Guardia Civil ha localizado hasta unos 42 mensajes de WhatsApp intercambiados entre los dos entre julio del año 2020 y octubre del año 2022, cuando Maroto precisamente es la titular de este Ministerio de Industria y Turismo. Un total de 42
mensajes que precisamente se produjeron al mismo tiempo que el rescate de Europa. Oye, pues a tal maroto a los que conoce cuántos les manda. Deben ser miles y miles, ¿no? Por cierto, hay una cosa que me tendrías que explicar. Es que el chico este que coincidimos mucho en Cataluña en su momento, el de UGT dice una cosa que le preocupa, porque está pasando los últimos días desde hace cierto tiempo. ¿Piráis la frase o no? En los últimos días desde hace cierto tiempo, no, la verdad. Yo me he perdido, no sé exactamente qué quería decir. Últimos días desde hace cierto tiempo. Me da la sensación, yo esta mañana, no sé a qué hora, he visto un informativo, creo que eran... Aprobó el EGB. No sé qué estudio. A las 7 y algo de la mañana, igual me he pirado ahí, pero la imagen que he visto del informativo era de mucha gente en la manifestación. Hasta que he escuchado la radio, Luis y tal, que se hablaba de cifras centenarias. Entonces no deja de ser chocante, pero tampoco me ha extrañado, porque no olvidéis que una de las cosas que además les pregunté a unos sindicalistas que se me enfadaron es, claro, protestaban porque en el decreto habían decaído cosas. Por ejemplo, la subida de impuestos de la electricidad y los alimentos. Supongo que protestaban porque habían decaído esas cosas. Entonces se me cabrearon mucho. Pero estaban protestando por eso, ¿no? Porque esa medida, por ejemplo, se había perdido. Vale, es que hay cosas, lo de los sindicatos no pillo mucho yo. Creo que mucha gente Estoy desconcertado con la frase esta y con lo de la protesta. Pero si es que los sindicatos lo que tienen que hacer es defender al trabajador. Lo que tienen que conseguir es que estén cualificados, es que mejorar su productividad, porque así mejorarán los resultados de las empresas. Y en lugar de eso, en lo que están, especialmente tanto estos que hemos citado ahora o que hemos visto ahora, en lo que están es en hacer política. Es decir, hacer política en temas que no tienen nada que ver con lo que es la esencia. Por ejemplo, hemos tenido Muface, pero como ahí ellos no son los mayoritarios, porque es CESIF, el independiente, es mayoritario, de Muface no hemos escuchado nada. Pero es que mañana aparece el tema de Hamas y de Gaza y están en primera fila. Oiga, hombre, pero si es que, pobreza energética, por ejemplo. Pero si es que lo más... Bueno, para poner un ejemplo tonto, y protestan porque no sube el impuesto a la luz, porque me explican que no... Pero ahora que está mucho más alta la electricidad de lo que estaba en el momento que se dio en la calle, ni Pamplona. 130 estaba hoy o ayer. Nadie dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, es que es sin olvidar una cosa, claro, que estos son rehenes. Sabéis que los edificios de los sindicatos son propiedad del Estado, que es quien los arregla. Ellos lo hicieron muy bien. Evidentemente cuando se produce la guerra se incautan una serie de bienes. Y en lugar de hacer una liquidación y decirles, oye, estos edificios, vale, de acuerdo, vamos a actualizarlo, os damos estos edificios, este dinero y ya está. No, mucho mejor es, el edificio es tuyo, yo lo disfruto, cuando haya que hacer obras las haces tú, y yo soy un inquilino, pues que no paga. Bueno, entonces, claro, chicos, o sea, hay tal lío de relaciones. Ahora el Estado se va a estar 4,5 millones, casi 5 millones en el edificio de la UGT que está ahí en la Avenida América, porque hay que arreglar los baños, el no sé qué, tal, bueno, en fin. Es que es todo... Como es tan grande, por poca cosa que hagas, cuesta un pastón. Claro, pero pues es un edificio, Pero que en lugar de trabajar la independencia y lo que es tu objetivo, que son los trabajadores, te metes en ruido y en historias que al final, pues chicos, es que no te van ni los propios liberados. Porque claro, si entre Madrid, Sevilla y que ha sido, y no sé, Barcelona, 1000 tíos, es que ni los liberados han ido. Sí. No sé. Era domingo. Santiago. Hablabas de que no deberían hacer política. Bueno, se puede hacer política inteligente o no. Y esto es un caso de ejemplo de política no inteligente. Es decir, tú no te puedes manifestar contra la desaprobación de un decreto cuando resulta que ese decreto ha sido aprobado. O sea, es decir, es que es absolutamente absurdo, en mi opinión. Debieron desconvocar. Y el haber seguido adelante con esta manifestación, pues lo que ha provocado es, bueno, lo que hemos visto. Un ridículo. Cero movilización social. Hablábamos de los mensajes del teléfono móvil de Víctor de Aldama. Con esto nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy, porque el Confidencial desvela hoy los WhatsApps intercambiados entre Víctor de Aldama y Begoña Gómez. Son los mensajes de texto que la propia UCOR ha conseguido encontrar. Son mensajes de texto que corresponden a junio del año 2020. Unos mensajes que también se producían en esos momentos en los que la mujer del presidente del gobierno participó en
diferentes reuniones acerca, bueno, en las propias oficinas directamente de Globalia. Con esto nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta hablaremos de Brasil, también tenemos que hablar de los aranceles de Donald Trump, del plan del propio gobierno que se piensa gastar 9 millones de euros para concienciar a todos los españoles, para concienciarnos a todo lo bueno que es pagar impuestos y de muchos más asuntos, pero todo ello será en unos minutos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1:30 de la tarde. Hablamos ahora, se lo decía antes, de Brasil, porque les vamos a contar la historia de una persecución política bajo el gobierno de Lula da Silva. Nos acompaña precisamente en esta mesa Osvaldo Eustaquio, él es periodista de Brasil que está ahora mismo aquí en nuestro país, en España. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora mismo la situación, prefiero que nos la cuente usted, está en una solicitud, con una solicitud de asilo pendiente por parte de España para poder quedarse de aquí, debido a que tuvo que huir precisamente de Brasil. No sé qué sensación tiene ahora mismo, si considera que finalmente España le podrá garantizar esa protección que necesita. Yo creo que sí. Yo elegí España porque aquí hay una monarquía, aquí también hay un rey. Y creo que el gobierno de España va a me conceder el asilo político, tengo la solicitud, porque soy un perseguido político. La persecución política sobre mi vida es evidente. Yo fui torturado en mi país en cárcel, me quedé 3 años en cárcel, fui golpeado en cárcel, me quedé en una silla de ruedas por 3 años. Eso es público, toda la gente sabe de mi país, en los Estados Unidos, en España. Entonces, si me devolver a mi país, yo voy a morir. Voy a ser golpeado. Yo fui al cárcel 3 veces. Tengo marcas en mi cuerpo de golpes, de tortura física. Fui tan golpeado que salgo del cárcel en una silla de ruedas. Eso es público, en una cadena pública. Una silla de ruedas, todo marcado por golpes en mi cuerpo. Tengo que salir para el Paraguay, para la Argentina y finalmente llego a España. Y aquí creo que es el país que va a me garantizar la seguridad. Yo creo que la justicia española va a garantizar su constitución. La constitución española es muy clara en su artículo 13 que nadie será devolvido por cuestiones políticas. En mi caso, es un caso muy aclarado de eso. Solo voy a ser detenido, extraditado, si los jueces españoles rasgaren su propia constitución. Bueno, este jueves se produce una cita muy importante, ¿no? Se decide sobre esa petición de extradición por parte de Brasil, ¿es así? En 6 de febrero, febrero 6, en la Audiencia Nacional de España va a decidir sobre un pedido de detención preventiva que el gobierno del Brasil solicitó y los ministros de España, el Consejo de Ministros se reunió en final de diciembre y eligió mantener el pedido de extradición y el pedido de detención preventiva que mi país reclama. Que yo no puedo ser extraditado ahora, no se puede, la ley va 3 años, 4 años, 5 años un pedido de extradición. Pero mi país reclama que yo sea detenido en España hasta que se juzgue en el expediente. Eso que reclama mi país. Y el 6 de febrero eso será decidido, si yo soy arrestado preventivamente y aguardo y espero la solicitud de asilo en cárcel o en mi casa. Yo tengo hijos pequeños en España escolarizados. Yo no tengo más pareja, soy papá y mamá. Entonces, si yo fuera arrestado también, mis hijos van para un orfanato. No, yo es que para situarme, o sea, tú fuiste detenido en Brasil. 3 veces. ¿Por? Por situarme actos antidemocráticos, por fake news. Me llaman el rey de las fake news en Brasil. ¿Por qué? Porque programas como esos que hablan la verdad fuera del sistema, hablan fake news. Fake news. Pero no, fake news es toda la verdad que el sistema quiere esconder. O sea, por libertad de expresión. Por libertad de expresión. Soy periodista profesional. Vale, o sea, y te detienen varias veces. Entonces, y ahora mismo dices que este jueves se producirá una sentencia judicial o una sentencia administrativa. Judicial. Judicial, o sea, ¿en qué juzgado es eso? La sala 6 de la Audiencia Nacional. O sea, Audiencia Nacional, sí. Vale. Para situarme de qué juzgamos, porque si no me he perdido. Vale. Entonces, si la audiencia, claro, si te dice que prisión preventiva, en España no se puede estar toda la vida en prisión preventiva tampoco. Yo creo que sí, porque... Hay unos plazos.
3 años, ¿no? 2 años y pico. No sé, pues si dices que... no sé. La ley española habla que si yo no tiver una denuncia de la fiscalía, no puedo quedar más de 48 horas. Y muy raro también, que eso es importante aclarar, que el juez de Moraes, que es el ministro de la Corte Suprema del Brasil, como juez de las Cortes Supremas, quiere pedir para España hacer su trabajo, porque la Fiscalía del Brasil no quiere que yo sea detenido. El juez, por una persecución contra mí, marcó mi detención contra la Fiscalía, o sea, quiere que la Fiscalía de España haga su servicio. Por eso que yo creo que la ley de España será mantenida, porque es un caso muy raro y una persecución política muy clara, porque Lula da Silva, cuando Lula da Silva estaba en cárcel, él sí estaba en cárcel. Lula da Silva sí estaba en cárcel. Salió del cárcel para la presidencia de la República. También, ¿no? Por lo mismo equipo de Moraes. Por el juez de Moraes, por eso. Por jueces de la Suprema Corte. Es un personaje interesante el juez. Jueces de la Suprema Corte en Brasil son sicarios. Pero hay uno solo en la Suprema Corte. No, son 11 jueces. Pero 9 de 11 fueron indicados por los gobiernos de izquierda. O sea, ahorita mismo el abogado de Lula da Silva, mira, el abogado de Lula da Silva, que acompañó a él en los juzgados de la Lava Jato, ahora es ministro de la Suprema Corte. O sea, como que un abogado personal de Lula da Silva, que lo sacó del cárcel, ahora es ministro de la Suprema Corte. ¿Qué va a hacer él? No es un juzgado por la ley, pero la Suprema Corte brasileña se tornó como un notariado para las izquierdas del Brasil. Y por eso que Bolsonaro también tuvo problemas. Yo soy apoyador del presidente Bolsonaro. En 2020, yo he hecho un en directo con 183.000 personas en vivo. Nunca había pasado eso en Brasil. Denunciando justo que yo hablaba, van a sacar Bolsonaro de la presidencia y van a querer detener a él. Y el mismo proceso que yo estoy involucrado está Bolsonaro, Elon Musk, porque el ex, la red de Elon Musk, antiguo Twitter, se quedó fuera del aire en Brasil por un video de mi hija, porque ahora yo estoy bajo censura. Yo estoy bajo censura en Brasil, mis redes censuradas, no puedo hablar. Mi hija de 16 años empezó a hablar por mí y colocó un Twitter hablando sobre esas cosas y teve como 180.000 gustos. Y el juez de Moraes mandó una orden de alineamiento para sacar el móvil de mi hija. Y mi hija hoy no puede venir a España porque el juez de Moraes sacó su pasaporte. Eso es muy raro porque ella no tiene edad para una cuestión penal. Entonces en Brasil están pasando cosas muy raras y yo aprovecho ese momento aquí en esta TV tan importante para hacer una grave denuncia que en Brasil hay una dictadura judicial comandada por Lula da Silva, por de Moraes, que hacen financiamiento de los gobiernos de izquierda en Venezuela, en la África. Y eso es muy preocupante, no solo para el Brasil, pero para el mundo también. ¿Cómo se produjeron esas 3 detenciones que relataba? Porque una de ellas, si no me equivoco, la presenció su hijo cuando apenas tenía unos 6 años, ¿no? Yo estaba en mi casa y era cumple de mi expareja, su cumple, 18 de diciembre. Y estaba con mis hijos preparando la fiesta. La Policía Nacional llega y mi hijo tenía 6 años. Esa fue la tercera. Y mi hijo sentó en mí y me agarró y habló para el comisario. Usted no va a llevar a mi papá. Hoy no. Hoy no. Y el comisario se quedó así. Y gritó, yo sí voy a llevar a su papá. Y mi hijo después de eso no puede hablar más. Mi hijo, que lleva mi nombre, Osvaldito. Y yo fui al cárcel, fui golpeado en el cárcel. Y mi hijo habló así, papá, usted está en una silla de ruedas. Y yo quiero jugar fútbol con usted, ¿cómo lo hace? Yo le dije, yo te prometo que voy a me quedar bien. Y entonces mi hijo hoy no puede hablar. Mi hijo está en España escolarizado y las profes hablan, Osvaldo, ¿cómo podemos hacer con Osvaldito? Vamos a tratarlo con mucho amor, porque ese que pasó es muy, muy, muy peligroso. Y mi hija de 16 años, Mariana,
teve sus partes íntimas tocadas por la Policía Nacional. Isso que estou falando está nas notícias. Não estou falando basura. Se vocês colocarem em Google, Mariana Eustáquio, vão mirar que a Policía Nacional tocou suas partes íntimas. ¿Por quê? Porque de Moraes queria su móvel para mirar o que falava com seu papá. E mira, quando a polícia foi, porque meus filhos também são vítimas da Policía Nacional do Brasil e de Moraes. Quando a Policía Nacional chega em minha casa para buscar o móvel de Mariana, seu móvel, ela não vai dar. Pero eu tenho uma ordem, pero é sua ordem, é sua obrigação, eu não vou dar. 6 horas e meia buscando por toda a casa. Mariana, seu móvel? Não. Então vamos ter que buscar em suas partes íntimas. E ela olhou. E não encontraram seu móvel. E eu, Mariana, por que ha hecho isso? Ela assim, papá, eu tenho que fazer isso não só por você, também por nosso país, porque a gente tem que saber que hoje em Brasil há uma ditadura do poder judiciário, há uma ditadura de Lula da Silva que estão fazendo mal, não só para mim, mas também para meus filhos. Mariana é muito valiente. Mariana está bem. Papá, não te preocupes, disseram isso, mas sou muito forte. E eu perguntei para ela, Mariana, pero como 10 policiais nacionais, e aí as imagens, eu tenho câmera em minha casa em Brasil, 10 policiais buscando seu móvel e não encontraram onde estava seu móvel. Porque eu tenho curiosidade, porque como que 10 policiais não encontraram? Papá, ¿te acuerdas de nosso perrito? Tínhamos um perro chamado Floquinho, se morreu. E ela ha hecho em nossa casa um sítio para enterrar seu perro e colocou seu móvel justo allá. Isso tudo, meus amigos, me custou todo. Não custou caro. Mi lucha por la libertad de expresión, por la libertad de mi país, no costó caro, costó todo. Hoy no tengo más pareja. Mi mujer me dijo así, no puedo más me quedar contigo, porque buscaron nuestros coches, las cuentas bloqueadas, y ahora van a me perseguir también. No quiero más. Entonces, hoy yo estoy en España para reempezar. Y yo estoy aquí muy feliz, porque la España me recibió con mucho cariño. Y yo tengo confianza en la justicia española. Yo sé, no quiero hablar de cuestiones políticas en la justicia, porque en mi país, cuando empezó a pasar eso, acabó con nuestro país. Un país que no tiene una justicia justa vai se acabar. Y yo creo que mi caso puede ser emblemático también, porque si me deteneren, si la Audiencia Nacional elegir por mi detención, ahorita en jueves, vão rasgar a Constituição espanhola, porque a Constituição espanhola é muito clara. Quando eu cheguei na Espanha, eu vivi em Torrejón de Ardoz, justo na Avenida da Constituição. Quando foi em dezembro, creio, não me acordo, fui ao Mercadona a fazer uma compra, não estava aberto porque era feriado do dia da Constituição. A Constituição é muito importante para vocês. Será que os juízes espanhóis vão ler? Nadie será devolvido por questões políticas. Está claro, o decreto del rei, decreto 12/2009, a solicitud de asilo político deve parar a extradição em qualquer etapa, hasta juzgarem o expediente. A lei está a mi favor. E eu creio que os juízes de Espanha vão manter isso. E eu creio que hoje estar em Espanha também será bueno, porque se eu não for detenido, eu creio que não vou ser, será nuestra primera victoria contra de Moraes en los tribunales internacionales. Así creo. Por este lado, no sé si tenéis... Sí, me gustaría saber cuándo empiezan los problemas con Moraes, con la justicia. ¿En qué momento? Empieza cuando... Yo soy un periodista de investigación. Tengo 20 años de carrera. Era jefe de periodismo de una importante televisión en mi estado y reportero de la Gaceta del Pueblo. Uno de los más premiados de mi país. Yo hice trabajos increíbles en el periodismo. Y uno de esos trabajos, yo descubrí que el juez de Moraes recibió 4 millones en propina. 4 millones de una empresa ligada al gobierno de São Paulo y Minas Gerais, estados del Brasil. Y justo quien descubrió eso fue la misma Policía Nacional que me arrestó. Y nadie encontró contra mí, pero contra de Moraes hay
recibos de 4 millones de reales. Y cuando yo descubro eso, por el relatorio de la Policía Nacional, los recibos de la propina, y hago una fuerte denuncia. Y de Moraes empieza a quedar enojado con eso. Y también descubrí que la pareja de Moraes, uma abogada, atua em processos justo na Suprema Corte. Processos de alcaides que foram detenidos por corrupção e depois que contratam a pareja de Moraes, podem se manter em seu cargo no governo, mesmo contra a lei. Então, a persecução começou depois que eu descobri que de Moraes é sicário em Brasil e que é braço de Lula da Silva no governo. Eu, quando fui arrestado, eu fui 3 vezes arrestado. Na primeira vez, eu me quedei arrestado com hacker, justo o hacker de la Lava Jato, tema muito conhecido no Brasil, que tinha buscado as conversações dos juízes de la Lava Jato. Eu me quedei arrestado com ele, ele foi arrestado justo por uma reportagem que eu tinha feito. E quando estávamos em cárcere juntos, primeiro peleamos, porque ele foi detenido por... ¿Pero quién es él? Sí. El nombre del hacker se llama Thiago Eliezer, su apellido es Chicle. Y cuando me miró, ¿usted Osvaldo Eustáquio? Sí, primero me pegó. Y nos pegamos en el cárcel y pasó así. Y 2 días después nos tornamos amigos en cárcel. Y él me contó, Osvaldo, yo tengo las conversaciones de los ministros todos. Y esto fue materia por casi 1 año en Brasil. Y después que nos quedamos arrestados juntos e nos tornamos amigos, ele, vou te regalar uma coisa, depois que sair daqui. E quando eu vou para minha casa, depois de sair do cárcere, ele me regala USB com todas as conversações dos juízes. Ou seja, de Moraes e os juízes da Suprema Corte Brasileira têm medo e querem que eu vá morrer, porque eu tenho o material de suas conversações, as mesmas que a Lava Jato salió en todas las teles, pero en las teles salió solo o que querían hablar. Pero hay cosas que cuando yo empecé a hablar, se caía la República y el judiciario brasileño tenía que se acabar. Y por eso que yo hoy estoy exilado aquí en España, como un apoyador del presidente Bolsonaro, amigo personal del Flávio Bolsonaro, que es hijo de nuestro presidente y actual senador de la República. Y yo, si yo estuviese en Brasil hoy, sería también un diputado nacional. Pero no me dejaron participar de las elecciones, me barraron todo. Y hoy estoy aquí con 2 órdenes de detención en mi país. No puedo volver, si volver, soy detenido. Y ahora quieren tercerizar para España, para ustedes, ese problema del Brasil y rasgar su constitución. Eso quieren hacer con ustedes. Osvaldo Eustáquio, muchísimas gracias por acompañarnos en estos días. Veremos qué es lo que sucede el jueves. Vamos a estar en contacto y se lo contaremos, por supuesto, y servir también de altavoz para que esto se resuelva de la mejor forma posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos con más asuntos. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos y lo que ha sucedido este fin de semana con Donald Trump, que ha avisado de esos nuevos aranceles para China, México y Canadá. Donald Trump ha señalado a Canadá, México y China firmando 3 órdenes ejecutivas en las que impone aranceles a los 3 países. En Truth Social ha confirmado que ha implementado un arancel del 25% sobre las importaciones de México y Canadá, con un agravante del 10% sobre la energía canadiense y un arancel adicional del 10% sobre China. El presidente de Estados Unidos ha confirmado que lo ha hecho debido a la gran amenaza de los extranjeros ilegales y las drogas mortales que matan a los ciudadanos, incluido el fentanilo. Afirma que tienen que proteger a los estadounidenses y es su deber como presidente garantizar la seguridad de todos. En su campaña prometió detener la avalancha de inmigrantes ilegales y las drogas que cruzan sus fronteras, y los estadounidenses votaron de forma abrumadora a favor de ello. Trump ha asegurado que tiene la intención de mantener los aranceles hasta que cesen los problemas mencionados. Además, el presidente americano ha acusado a México de tener relaciones con los cárteles de la droga. Claudia Sheinbaum ha respondido a Estados Unidos. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer,
en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas. Por su parte, Justin Trudeau afirmó que esto va a ser perjudicial para los propios estadounidenses. It will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk. I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. China se opone a la decisión con la intención de presentar una queja legal ante la Organización Mundial del Comercio y presentando contramedidas que no han sido detalladas. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Volvemos, si os parece, al plano nacional para que nos dé tiempo a comentar ciertos asuntos, porque hoy leíamos en la portada del ABC, de hecho, hablábamos antes de la Comunidad Valenciana, de esas palabras de Diana Morant y también de Pedro Sánchez en ese Congreso Regional del PSOE de este fin de semana. Disculpen, y esta es la información que leíamos hoy. Como el Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska retrasó hasta 4 días el envío de especialistas de rescate a los principales municipios y zonas afectadas en ese reparto de culpas que hemos visto desde un primer momento, tanto desde el propio Gobierno de la Generalitat como desde el propio Gobierno nacional. Vemos que no todo se realizó correctamente e incluso ahora desde el propio Ejecutivo de Moncloa se han inventado un comité de expertos para empezar a trabajar en la reconstrucción. Esperemos que no termine con un comité de expertos tipo Víctor de Aldama. Vamos a ver, desgraciadamente llorar por la leche derramada no nos lleva a ningún sitio con toda la tragedia que supuso y que sigue suponiendo, ¿no? Pero ahora tenemos la oportunidad de por lo menos intentar reparar lo antes posible. ¿Y cuál es el drama? Pues que las ayudas están llegando a una velocidad muy lenta. Incluido las del consorcio, que es lo que mejor está, el consorcio de compensación de seguros, que es lo que mejor está funcionando, están al 50%, es decir, todavía queda muchísimo y hay una lentitud, o se hace un adelanto, pero luego la segunda parte, que es la más importante, tarda en llegar. Si lo preocupante es eso, porque si quiero recordaros que en el famoso microbús, el ómnibus que decía hace un momento Santiago, se estaba hablando de ayudas del volcán de La Palma. Es decir, pero vamos a ver, eso no está cerrado. Entonces, la tragedia con Valencia es, venga, muy bien, ahora, ¿cómo resarcimos y cómo nos preparamos para la siguiente? Porque no sé si habéis visto hace poco las imágenes del barranco. Sigue igual. Bueno, que no venga otra riada, porque el barranco está impracticable, con los cañizales, con todo lleno de porquería, que si viene otra riada vamos a tener otro follón. Ese es el drama. A mí me parece una vergüenza. Es decir, lo que el gobierno debería estar es centrado en resolver los problemas de los valencianos que han sufrido esta catástrofe. Y a mí la impresión de que me da es que cada vez están más en el tactismo político, de cómo puedo hacer daño a la oposición. Oiga, que ese no es el problema, que el problema es la gente. Y todo esto, pues bueno, oye, pues es una vergüenza. A mí lo del comité de expertos, ¿esto qué es? Como lo del COVID. Aquel comité de expertos que no creo que nunca llegó a existir. ¿Quién va a integrar ese comité de expertos? ¿Para qué el comité de expertos? Pero si la gente lo que necesita es ayuda. Son que los recursos económicos, materiales y humanos lleguen a la Comunidad Valenciana. No crear un comité que lo que va a buscar seguramente son culpas que normalmente lo que van a hacer es atribuir a la oposición o a todos menos a ellos. A mí todo esto me parece, vamos, una vergüenza. A mí lo que me ha chocado, porque me ha asombrado, ¿por qué el gobierno tiene que nombrar un comité de expertos cuando en teoría hay un supergeneral, un tal Pampols, no sé cómo se llama, que por cierto ha desaparecido o ha hecho algo porque iba a hacer un plan de... Él dijo que no quería mucha prensa, que quería trabajar, igual está trabajando, pero noto cierta ausencia por parte de la Generalitat Valenciana de los planes de futuro, y noto que los otros, hombre, lo del comité ese supongo que es porque con la noticia tienes una foto. Si después vas recibiendo cada día a uno de los componentes, tienes N fotos y todo eso, porque la eficacia de eso, tú hablabas de La Palma fue el 21. Y están a punto de aprobar ayudas, o sea que van... Pero eso también lo dijimos aquí al principio, ¿eh? Los pobres de Valencia, si dependen de ayudas
del gobierno estatal van bien arreglados, que pregunten a La Palma. Las únicas ayudas que han negado, que sepa yo, son las de los dos privados, el de Inditex y de Mercadona. Y el resto... ¿Cómo fue aquella frase de Napoleón? Si quieres que algo no funcione, crea un comité. Crea una comisión. Una comisión, sí, efectivamente, una comisión. Sí. Si que además la gente ya, si no quiere ni más expertos, ni más leyes, ni más normativa, ni grandes declaraciones, lo que quiere es solucionar el problema que tiene y a ver cómo puede resucitar de esta situación y cómo salir adelante, coño. Si bueno, no lo mismo más. sucede con el tema de la vivienda, del que hablamos precisamente también antes. Si no quieren ninguna ley más. Si lo que quieren ya es que se pongan en marcha y poder tener un piso, joder, no 32 leyes. Pero la vivienda tiene una ventaja, que la ministra de un gobierno que no ha construido más que no sé si son 5 o 6 durante 6 años, ahora está echando en cara al resto que va a hacer un plan de vivienda. Eso anima mucho esto, ver. Es el gobierno que menos ha construido, pero es que además lo que necesitan es construir, que no se ha construido en los últimos 15 años. Si falta vivienda pública es que no la hay. No, es que no la hay. Lo que tienen que hacer es ponerse a construir vivienda pública. Sí, y sabiendo que la vivienda no se hace de hoy para mañana. O sea, así como puedes comprar un pollo y comer por la tarde, con la vivienda, por mucho que decidas que te comes, que te vas a vivir en una vivienda que han aprobado esta mañana, échale guindas al pollo. Son si varios se habla de años, 1,5 millones de viviendas, 10, 1,5 millones de viviendas, eso por lo menos son 15 años. Un plan de vivienda a 15 años. Eso es lo que necesita este país, con objetivos parciales y revisiones por lo menos cada 4 años. Sí, pues nada, lo tenemos crudo. Es que no hay plan, hay parches. O sea, es un parcheo permanente. Yo por eso, a mí, bueno, es que no da tiempo, pero a mí creo que el PP ha acertado en el tema de hay que construir vivienda y en las medidas que propone de liberalización de suelo y de desregularizar la hipertrofia normativa para agilizar los plazos, etcétera. Oye, menos plazos de promoción y construcción son menos costes, con lo cual yo creo que es acertado, pero a mí me ha parecido... me lleva una decepción. El PP es un partido que ha gobernado España durante muchos años, que está gobernando la mayoría de las comunidades autónomas. Yo me esperaba un plan de vivienda mucho más riguroso, un plan de vivienda mucho más serio. O sea, es decir, con medidas concretas encima de la mesa. ¿Cuántas viviendas se necesitan construir en España? ¿Dónde se tienen que construir? ¿En qué plazo se van a construir? ¿Qué recursos son necesarios, públicos y privados, para construir estas viviendas? ¿Vamos a dar prioridad a la compra? ¿Vamos a dar prioridad al alquiler? Oiga, yo personalmente hay que construir de los dos tipos, aunque preferiría la compra. Genera arraigo social, sentimiento de pertenencia, estabilidad social, en fin. Y a partir de ahí, subvenciones, créditos blandos, ayudas, bonificaciones fiscales, todo eso es importante. Pero yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer y la verdad es que yo me esperaba más del Partido Popular. Más que muchísimo todo, pero es bastante contradictorio proponer un plan de vivienda que no presentes el plan, pero se supone que tienes la buena intención de acabar haciéndolo y probablemente más rápido que Sánchez vas a ir, a no ser que seas cojo de las dos piernas, o sea, esto probablemente irá, pero al mismo tiempo votar a favor de la inquiocupación. Eso es bastante complicado. A mí ya me resultó complicado cuando Isabel Díaz Ayuso, una cosa que fue muy alabada, es decir, las facturas de la luz y tal, de todos los que os han ocupado el piso, los pagará la Comunidad de Madrid, lo cual es una ayuda para el pobre desgraciado que le han ocupado el piso, pero no deja de ser una manera de medio fomentar, quitar un problema a los inquiocupación. La única solución de la inquiocupación va vestida de verde o de negro, que es la policía de azul. La policía o la Guardia Civil, media hora después, y es muy fácil. Y hay una cosa que no entiendo, y ya me callo, no entiendo en España cómo puedes escupir a un gremio y que no digan nada. Me refiero a los notarios y registradores. O sea, ¿cómo el gobierno puede escupirles a la cara directamente diciendo su notaría no vale nada, porque vale más una factura del McDonald's que el acta notarial, o como se llame, y al registrar la propiedad? ¿Usted ha registrado esta propiedad? Pues usted se lo podía haber registrado las orejas, porque vale más lo de Uber que usted, que es lo que están diciendo, ¿no? Tú presentas una factura de Uber y la policía no hace nada. Es una cosa inconcebible, pero esos gremios tragan y tragan. Tan poca cosa es un notario o un registrador. Bueno, ¿no da para más? ¿No tiene hormonas para saltar un día? Yo no entiendo. El Colegio de Notarios y Registradores no ha dicho ni media. Con la inquiocupación lo que están haciendo es consintiéndola.
No, claro. Ahora lo que va a hacer es pagar el Estado, es decir, todos. No, y si la consientes, la fomentas. Sí, porque claro. ahora tú sabes que ni siquiera te va a hacer daño al pobre que te ha alquilado el piso. Al ladrón de la joya, sino que pagas tú. Al ladrón de la joya le decimos, no devuelvas la joya, pero no te preocupes, que yo, Estado, le pago al propietario el valor de la joya. Es decir, todos nosotros. Es que es una barbaridad. No me explicarás. O sea, entonces, votar a favor de eso, hombre, cuesta explicarlo, ¿eh? Digo yo, ¿no? Bueno, por cierto, en estos últimos días se ha conocido, aquí les hemos detallado algunos puntos de este plan para este año 2025 de gasto en publicidad y comunicación institucional. Hay un punto que ha llamado mucho la atención durante todo este fin de semana, que es el gasto de 9 millones de euros por parte del Ejecutivo para sensibilizar e informar a los ciudadanos de la política fiscal, de lo bueno que es pagar impuestos. Decía antes Francas, una subida de un 41%. 41%. La misma subida desde que está Sánchez, que ha subido el gasto público, que no deja de ser un récord, porque el gasto público, según Riera, va a llegar al billón de euros a final de este año, a 1 billón. Pero si lo mejor es que con esos 9 millones de promoción, de explicándole a la gente qué bueno es pagar impuestos, va a aumentar la declaración de la renta. No, cero patatero. Pero si además tenemos un sistema parapolicial, pero si ahora Hacienda le pregunta a Repsol, a Iberdrola, oiga, que le den los números del catastro para ver si hay viviendas que tienen consumo de electricidad o de agua o de gas, y para ver dónde está el fraude e intentar perseguir a los propietarios. Si es que es una locura todo. Y en ese entorno, no, 9,5 millones para que la gente, animarles a que declaren. ¿El qué? Yo acabaría con la publicidad, lo que ha hecho Argentina. Publicidad institucional, cero. Y a partir de ahí, pues el Estado tiene mecanismos, tiene canales para... Sobre todo tiene televisión española, por ejemplo, que según ellos la debe ver mucha gente, ¿no? Pones a Broncano explicando eso y como lo verá todo el mundo... No tienes canales. Yo lo que digo es que la pauta, lo han hecho en Argentina, la pauta estatal, cero. Vamos a ver, y dentro de 2 años o de 1 año vemos a ver qué está ocurriendo aquí. Que hemos ahorrado dinero, está ocurriendo que hemos ahorrado dinero, sí. Pero oye, habláis de esta campaña en la calle de Europa, la Unión Europea, mirarlo en Marquesinas, por lo menos aquí en Madrid está lleno de Marquesinas, de una campaña europea de los fondos europeos son muy importantes. ¿Y esto de qué va? ¿Y esto porque hay que pagar? Sí, que no aporta absolutamente nada, desde luego. Sí, yo creo que mucha gente no le importa arrimar el hombro. El problema es el uso que se está haciendo de todos esos recursos públicos que están tirando. Y si arrimas un hombro o dos. Bueno, porque ya cuando arrimas ya un 41%, esto es confiscatorio. La claro, tasa de esfuerzo 41% está muy no por son encima de la hombros, media europea. Pero a mí lo que me llama, o sea, me molesta, por ejemplo, ver todas las ayudas que se están dando a Marruecos, etcétera, y todavía a los enfermos de la ELA no les llega el dinero. Todavía no ha llegado. O sea, me parece una vergüenza. Creo que han pasado 3 o 4 meses ya, ¿eh? En fin, arrancaba esta misma mañana ese juicio contra Luis Rubiales por el famoso beso a Jennifer Hermoso. Veamos los principales titulares que nos ha dejado la futbolista esta mañana ante el juez. ¿Te puedo dar un besito o un piquito? No, yo, como lo dije, ya en ese momento ni escuché ni entendí nada. Lo siguiente, cuando él me puso las manos sobre las orejas, fue el siguiente acto de darme el beso en la boca. ¿Qué sintió en ese momento? Pues sentí que estaba fuera de contexto totalmente, y ahí sabía que me estaba besando mi jefe, y esto no ocurre o no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral. ¿Usted se sintió violentada en su integridad sexual como mujer? Sí, me sentí poco respetada. Creo que fue un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida, y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé, porque a mi persona creo que se le faltó respeto. ¿Sintió rechazo hacia esa conducta? Sí. Bueno, las declaraciones siguen mañana con Luis de la Fuente, y así hasta completar un total de 27 personas. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales. Y que mañana volvemos puntuales aquí a las 12 para seguir dando caña. Que tengan un feliz lunes y que descansen. Hasta mañana. Adiós.